Muy buenas tardes a todo el público que esta tarde nos reunimos aquí para la presentación del libro El peregrino desolado de José Ortega, Pepe para todos los aguileños y aguileñas, como él se encarga de repetir una y otra vez. En primer lugar, yo quiero darle las gracias no solamente a ustedes por estar aquí acompañándonos, sino a don José Ortega, a Pepe Ortega, por estar aquí en Águilas, por traernos su libro y sobre todo por darnos esta maravillosa charla que nos va a dar acerca de su libro, porque siempre es muy interesante escuchar todo lo que nos tiene que decir. José Ortega es licenciado en Historia Antigua, Arqueología y Derecho. Es un apasionado estudioso y un gran conocedor de las civilizaciones del creciente fértil, la cuna de la humanidad. Tal y como hablamos por teléfono el otro día, me decía, no solo soy un abogado que escribe, sino soy un historiador que además soy abogado. Y eso se nota en sus novelas. Vivió en Águilas durante los años en los que su padre fue ayudante de marina. A partir del año 2008, su actividad como abogado le proporciona una relevancia pública en toda Europa, al fundar la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas. Gracias a su vasto conocimiento de la misma, logró llegar al Parlamento Europeo, lo cual marcó un punto de inflexión, llegando incluso a conseguir que la Ley de Costas fuese modificada en beneficio, como no puede ser de otra manera, de la protección de las mismas. Ha realizado un proyecto de reforma de la Constitución en virtud de la consecución de que tengamos una democracia real. Es autor de la serie radiofónica de 25 episodios El arquero encantado, emitida por la Radio Autonómica de Murcia. Ha coproducido 3 largos de ficción. Ha escrito y dirigido las series de televisión sobre arqueología, antropología, llamada Génesis, Camins per la Mar y Crónicas de la Tierra Encantada, además del cortometraje La Dama del Mar y los documentales de formato único Retorno al País de la Penumbra, Mayo y Libres pero sin alas. Es autor de ¿Quién es tu nombre?, una topografía del más allá y de numerosos artículos sobre el simbolismo de la religión primitiva en publicaciones científicas. En narrativa ha publicado las novelas Gilgamesh y la muerte, Nafuría, el origen de Dios, el príncipe pálido, La piedra resplandeciente, El árbol de la vida, Mi hombre ideal, El camino al paraíso, La tumba y El último sueño de la mariposa. El peregrino desolado, que es el libro que nos viene a presentar hoy y que además por el parón de la pandemia estaba previsto que nos visitase un poco antes, es la respuesta a la pregunta de dónde estuvo, qué hizo y qué aprendió Jesús de Nazaret entre los 12 y los 33 años. Esos años perdidos y quizá los más misteriosos de Jesús. De forma inesperada, el lector en esta novela se va a encontrar con que su protagonista se va a transformar en el héroe de una aventura épica, pero sobre todo en una aventura donde no hay lugar para la violencia y sí para la humanidad, para la lucha contra las debilidades humanas y sobre todo es una historia de superación personal, pero eso se encargará él de contárnoslo. Don José Ortega, como casi todo el mundo le conocemos, Pepe Ortega, es además de todo esto un defensor infatigable de las injusticias y de las personas más desfavorecidas. Es un luchador en pro de los avances de la ciencia y de la investigación. En definitiva, es un hombre de principios claros y contundentes, en defensa de la justicia social, porque a Pepe, como a su gran amigo Tomás, las injusticias le hacían daño, o como bien decía él, las injusticias, perdone la expresión, nos joden. Todo eso solo sucede cuando se aunan 3 cosas: una conciencia limpia y social, un corazón que late al compás de los sufrimientos humanos y sobre todo cuando la palabra y el hecho tienen al mismo tiempo una consonancia única, y es ese valor por lo social, por la justicia social y sobre todo por el progreso de una sociedad. Todo eso, unido a esa vasta cultura, está aquí presente hoy en la figura de Pepe Ortega. Muchísimas gracias, Pepe, por acompañarnos esta tarde. Uy, qué vergüenza. Maido, muchas gracias por tu generosísima presentación. Muchas gracias a Ramón Román por organizar el acto y por ser mi amigo desde hace tiempo. Muchas gracias al Ayuntamiento de Águilas por ceder la Casa de Cultura. Muchas gracias a la ciudad de Águilas por haberme dado la inspiración que me dio desde el principio de vivir aquí
para escribir mi trilogía Col, que está dedicada y está inspirada en águilas. Muchas gracias a todos los que habéis venido de Murcia, porque sé que el viaje es largo y os tenéis que volver de noche. Incluyendo en estas gracias a la persona X, que es una persona a la que elogié una vez en una declaración pública porque estaba rechazando ofertas de trabajo a las multinacionales y se estaba ofreciendo a trabajar vaciando papeleras. Y yo no puedo hablar en público en Águilas hoy, en estos días, sin deciros que me he cogido las gafas, sin deciros que hace un tiempo ya estaba trabajando codo con codo con Tomás en la fundación de una revista, la revista La Gaviota, que ha pasado mucho tiempo desde aquello, pero que a pesar de que no nos hemos visto en todos estos años, yo he conservado el afecto por él y me parece que era mutuo. Y tampoco puedo dejar de deciros que me gustó mucho haber leído en el artículo que publicó la alcaldesa lo que decía de él, porque lo que decía de él indicaba que los ideales de justicia y de rectitud de la juventud los había sabido conservar hasta la edad adulta, y esto no es fácil. Y finalmente, pues quiero añadir que yo siempre recuerdo a Tomás sonriendo, sobre todo en aquellos años de juventud. Y si no os importa y no os molestia, me gustaría pedir un aplauso para mi amigo Tomás Consentino. Bueno, pues voy a explicar un poco sobre la novela. Realmente que no es fácil escribir una historia sobre Jesús, guardándole respeto y que contenga todos los ingredientes que debe tener todo relato que sea interesante, que son la acción, la aventura, los viajes, la incertidumbre, el desafío, el amor, el sexo, con perdón se ha dicho. Y si no ofende a nadie, no quiero parecer machista, pues también debe haber siempre una mujer de tal belleza que duela. Yo esto lo he intentado en esta novela y no sé si lo he conseguido o no. Vosotros, si la leéis, seréis los jueces y diréis si se ha conseguido, si lo he conseguido. No es una historia ñoña, no hay ñoñería aquí, a pesar de ser una historia sobre este personaje. Efectivamente hay todos estos ingredientes. Él tiene un antagonista que es como el antagonista mágico de los cuentos populares, pero también tiene un enemigo que es el mismo y que es su parte oscura y su sombra, y él se tiene que superar y se supera. Me gustaría poneros en antecedentes del marco histórico de lo que sucede, y le voy a pedir a José que por favor ponga el book trailer 1 ahí en la pantalla. El contexto histórico de los hechos que suceden aquí. No voy a contar la novela, claro, pero sí que quiero explicaros algo que está en los libros de historia, aparte de que está en la novela, y que es la sincronía entre la vida de Jesús, niño y joven, y lo que sucedía en donde se estaba cociendo todo, es decir, en el Imperio Romano. En el año 9, es decir, cuando Jesús tenía 9 años y estaba con la lija en el taller de su padre, supongo, Roma era propietaria de una provincia que era la provincia de Germania Inferior, que ocupa los terrenos de Germania que están antes de llegar al Rin. Y ahí había un gobernador que se llamaba Publio Quintilio Varo, que era un tipo que seguramente
va a contar como uno de los principales activistas de los derechos humanos, porque cuando tiempo atrás era el hombre gobernador de Siria, crucificó a 10.000 judíos de golpe, 10.000, con motivo de las revueltas que hubo después de la muerte de Herodes el Grande. Entonces, de este tío, de esta joya del Nilo, dijo un historiador local que entró pobre en una provincia rica y salió rico de una provincia pobre. Publio Quintilio Varo. En el año 9, este hombre tuvo la idea de cruzar el Rin para iniciar la conquista de los territorios de Germania que estaban más allá del Rin. Y entonces cogió a 3 legiones, que eran la 17, la 18 y la 19, en total 30.000 hombres, 30.000 tíos. Y no es que sufriera una derrota, sino que sufrió una masacre. La historia en parte está explicada en el book trailer, pero ahora mismo no tengo tiempo yo de contarla en detalle, pero es muy interesante y muy sutil lo que pasó ahí. En la emboscada del bosque de Teutoburgo no quedó ni medio legionario, ni medio. Es decir, todos muertos. 30.000 tíos muertos. Y él pues coge y lógicamente se suicida. Después de esto los germanos cogen el cuerpo, le cortan la cabeza, la meten dentro de una caja y se la mandan por paquetería al emperador Augusto. Y el emperador Augusto, cuando se entera de todo lo que ha pasado, se da coscorrones contra las columnas del palacio gritando: Varo, devuélveme mis legiones. Una masacre. Pasó el tiempo y en el año 14, cuando Jesús tenía 14 años, y por lo tanto 2 años después de que estaba dialogando con los sabios en el templo de Jerusalén, si os acordáis de esto, ya había muerto Augusto y el emperador era Tiberio, que es un personaje no muy constructivo, un tipo bastante torvo, que dejó el gobierno en manos de válidos y se largó a la isla de Capri para entregarse a supervisiones sexuales de todo tipo y de todo pelaje. Pero hizo una cosa buena, que es que organizó una expedición a Germania, a la tribu de los queruscos, que eran los que le habían dado para el pelo a Varo, para intentar recuperar los estandartes, las águilas. Era un deshonor para el ejército romano haber perdido las águilas, que eran estos estandartes que llevaban a la batalla. 8 legiones mandó. Al mando, perdón por la repetición, de un jovencísimo general y una persona muy valiosa y un modelo de conducta a seguir bajo mi punto de vista, que se llamaba Germánico Julio César, que era hijo de Druso Germánico, que Druso Germánico también tenía ese nombre porque había intervenido en campañas en Germania. Y la empresa era muy difícil, no solamente porque daba yuyu meterse con los queruscos después de lo que había pasado, sino porque además los romanos estaban acostumbrados a hacer, y lo hacían muy bien, la guerra en campo abierto mediante estrategias contra el ejército enemigo, y estaban acostumbrados a sitiar ciudades fortificadas. En Germania no se sabía lo que eran ni los espacios abiertos ni las ciudades, ni fortificadas ni sin fortificar. Alemania, o sea, Germania era una sucesión de bosques y de ciénagas sin fin, donde no había camino, por supuesto, y de donde a veces, como si salieran de la nada, pues aparecían unos cuantos germanos iracundos y acribillaban a los legionarios a flechazos y les causaban bastante perjuicio. Y de fortificar ciudades, de asediar ciudades fortificadas, de esto menos todavía, porque allí las aglomeraciones urbanas más grandes que había eran focos de 2 o 3 viviendas con 8 o 9 personas viviendo con sus cerdos. A pesar de todo esto, Germánico consiguió la victoria con sus 8 legiones y recuperó las águilas y volvió a Roma con las águilas. Entonces yo no he leído lo que yo creo que debería constar en los libros de historia, que es que se le concediera un triunfo, una entrada en triunfo en Roma. Una entrada en triunfo en Roma se la ofrecían al general que volvía victorioso de una campaña con mucho mérito y con mucho éxito, y consistía en un desfile militar en el cual toda la ciudad se venía abajo de vítores, de aplausos y de jolgorio y de alegría,
el general victorioso iba en un carro de guerra con la cara pintada de rojo, se supone que como símbolo del furor guerrero, y había un funcionario público al cual se le pagaba por estar todo el rato diciéndole al general al oído esto que os sonará de recuerda que eres mortal, recuerda que eres mortal. Yo creo que posiblemente, si es cierto que no le fue concedido el triunfo, es que no me puedo imaginar un general más heroico que Germánico Julio César, con un mérito mayor que Germánico Julio César. Y no me puedo imaginar una injusticia más grande que no le fuera concedido el triunfo. Esto fue lo que hizo Tiberio, yo creo que porque tenían un miedo justificado de que las legiones se plantaran y dijeran, pues ahora vamos a hacer emperador nosotros por el morro a Germánico. Y me suena haber leído que esto ya había pasado en momentos anteriores, pero que este hombre que era tan noble y tan digno dijo que no. Pero el tema estaba en el aire. Entonces, pues él, creo, o entiendo que no le quiso conceder el triunfo, pero esto fue lo más tibio que hizo Tiberio, lo más tibio. Porque lo gordo viene ahora. Lo cogió y lo mandó a una embajada, de embajador plenipotenciario a Siria con una misión inespecífica completamente, lo mandó allí a aburrirse, pero de aburrimiento poco, porque en realidad aquello fue una conspiración para asesinarlo. Nada más llegar a Siria, Germánico empezó a llevarse mal con el gobernador de Siria y con su cónyuge. Y estos aparentemente tenían el encargo de Tiberio de contratar a una bruja para que lo asesinara mediante magia negra, que es lo que sucedió. Se va a acostar a su cama y ve que en la pared está escrito su nombre. Cada noche más que venía a acostarse faltaba una letra y cuando se quedó sin letra murió. A la muerte de Germánico hubo una investigación y aparecieron cosas estupendas, como por ejemplo la cabeza decapitada de un negro debajo de una baldosa al pavimento, etc. Eso pasó en el año 19, es decir, cuando Jesús tenía 19 años, y en el año 19 también, antes de que sucediera esto, Germánico visitó Egipto, porque en aquella época ya Egipto era una civilización legendaria y una meta turística y un lugar exótico, y su cultura era un misterio misterioso. Y entonces él visitó Egipto y poco después pues le hicieron esto. De manera que tenemos un dato, tenemos en el año 19 a Germánico en Egipto. En el año 19 también estaba en Egipto Séneca. ¿Sabéis quién es Séneca, verdad? ¿Os suena? Impresionante filósofo estoico de Córdoba, que estaba en Egipto porque era el sobrino de la mujer del gobernador de la provincia de Egipto. Entiendo que ya sabéis lo que significa lo que es la filosofía estoica, que predica la tranquilidad de ánimo, el no perturbarnos, el no dejarnos llevar ni por la ira ni por los halagos. Yo he leído repetidas veces en mi vida dos obras de Séneca, que son las cartas a Lucilio y la consolación a su madre Elvia, que los recomiendo. Están publicados en la colección Austral bajo el nombre de Tratados Morales o Diálogos Morales, ya no me acuerdo, pero son esos dos trabajos. Y él dice ahí que el núcleo interno de la personalidad es intocable y que debe ser indiferente, lo que he dicho, tanto a los menosprecios y a los insultos como a los halagos. Pero es que resulta que el propio Germánico, hombre muy virtuoso, además de ser un general brillante y valiente y además de ser un héroe, pues también era un practicante y un estudioso de la filosofía estoica. O sea que tenemos ahí en el año 19 a dos estoicos en Egipto. Yo he querido poner también a Jesús en Egipto por una razón, con mucho respeto para todo el mundo que dice que estuvo con los esenios, a todo el mundo que dice que estuvo en la India y tal, pero yo tengo mis razones para creer que fue a Egipto porque estoy lo suficientemente vinculado con la religiosidad y con la filosofía egipcia como para pensar que eso fue así. Este chico abandona un país que está con la religión judaica, que se basa en el cumplimiento de la ley.
se basa en una formalidad. Digamos que hay las buenas obras y la virtud y las cualidades morales. Yo no digo que no sean importantes y que no influyan, pero que se basa la religión judaica en el cumplimiento de la ley, no trabajes en sábado y cosas así de este tipo. ¿Y cómo es que este chico vuelve con 30 años allí a Jerusalén y a la zona aquella, predicando la bondad de corazón y diciendo lo de la mejilla, que ponga la otra mejilla, y predicando la mansedumbre y hablando en un idioma que no era el que los judíos estaban acostumbrados a escuchar? Pues porque, y esta es la razón de que yo lo haya mandado a Egipto a Jesús, porque Egipto consiguió un logro de la historia de la ética y un logro de la historia de la filosofía que se llama Ma'at, M-A-A-T, Ma'at. Ma'at es lo más grande de la civilización egipcia, créeme lo que es así, lo más grande que las pirámides. Ma'at no es ni de piedra, ni de ladrillo, ni de nada material. Ma'at es una idea que significa a un tiempo el orden, lo bueno, la justicia y la verdad, todo eso en un único concepto. Había una versión cósmica de la Ma'at y una versión moral de la Ma'at. La versión cósmica de la Ma'at era el orden del mundo, que es algo que le preocupaba mucho a los egipcios, es decir, que el giro de las estrellas continuase como Dios manda y como debe ser, que el sol naciera por oriente y se pusiera por occidente, las 5 crecidas del Nilo, todo esto era la Ma'at cósmica, el orden del mundo, el ciclo de la naturaleza. Y la Ma'at moral consistía en las buenas obras y en decir la verdad. Y yo no sé si esto lo he leído o me lo he inventado, pero me da la sensación de que podía haber permeabilidad entre la Ma'at moral y la Ma'at cósmica, en el sentido de que el practicar la Ma'at individual, moral, podía contribuir a la Ma'at cósmica. Es decir, que si hacíamos cosas buenas, pues también estábamos influyendo en que el ciclo de la naturaleza siguiera adelante como nos gusta y como queremos. Y añado que cuando Jesús vuelve a su país y dice eso de que si te pegan un guantazo en una mejilla, tú pones la otra, esto es estoicismo, esto es la filosofía estoica. O sea, estamos ahora con el tema del budismo zen y nos interesa mucho y nos gusta y es muy divertido y practicamos la serenidad y la tranquilidad porque nos hemos ido a China a buscar algo que formaba parte de la tradición cultural europea, que es la filosofía estoica. Entonces yo creo que muy posiblemente Jesús también estaba influido por la filosofía estoica. Yo estoy intentando promover y difundir esta novela bajo una consigna que es que si hacemos cosas buenas el mundo será bueno. Y le quiero pedir ahora a don José que me ponga un corto pasaje de vídeo que es el centurión, un centurión. Aquí está chulo, ¿eh? Yo tengo un amigo que es director de cine y fue director de Canal No y vino un día al despacho, apareció el correo electrónico ahí en el videoclip, a decirme que se ha cortado el streaming, ¿eh? Vino a decirme que tenía una bronca con unos productores y quería saber, esto era una consulta como abogado, no como egiptólogo, que cómo le podía meter el dedo en el ojo a ellos. Y me sorprendió que al cabo de, leyó la novela y que al cabo de poco tiempo me manda copia de un correo electrónico que les había enviado a los productores, que yo los conozco también, y no me extraña que tuviera bronca, y en ese correo les decía, bueno, yo estoy muy en desacuerdo con vosotros y estoy muy enfadado con vosotros, pero después de leer la novela de Pepe Ortega, El peregrino desolado, he decidido que no voy a hacer nada. Y esto es un ejemplo vivo y cercano y cotidiano de cómo esta novela puede llegar a influir en el alma de las personas y promover esto que he dicho,
que si hacemos cosas buenas el mundo será bueno. Yo sé una cosa, que si alguno de los importantísimos, como el señor Benítez, el señor Sánchez Dragó, el señor Falcones, llegasen a enterarse de que hubo en Egipto, o que pudo haber en Egipto, esta conjunción de planetas increíble, el planeta germánico, el planeta Séneca y el planeta Jesús de Nazaret, hostia, iban a correr a escribir alguna novela como esta, y si la escribieran ellos, pues se traduciría a 300.000 idiomas, daría la vuelta al mundo en 80 días, se llevaría al cine, la harían los americanos, ganarían mucho dinero y serían hiperfamosos. Pero como esta novela la ha escrito vuestro amigo y conciudadano José Ortega Ortega, pues de eso nada, o de eso casi nada, o poco. Para que la novela sea grande y sea importante, yo necesito vuestra ayuda. Sois vosotros los que podéis hacer que El peregrino desolado sea una historia conocida y que sea una historia importante, pero no para que yo gane mucho dinero, ni me haga famoso, ni la lleven al cine, sino para que pueda seguir haciendo el efecto que hacía mi amigo, director de cine, valga la redundancia, y que pueda servir de una herramienta y de una semilla para esto que he dicho ya varias veces esta tarde, que es que si hacemos cosas buenas el mundo será bueno. Y muchas gracias. A lo mejor alguien tiene alguna pregunta. ¿Dónde se puede conseguir el libro? Sí. Pues el libro, ha habido un incidente porque tenía que haber aquí un expositor ahora a la salida de Nobel, y ha habido una falta de coordinación que ha impedido que ahora mismo esté ahí el expositor. Pero estará en los próximos días y me han dicho que la van a poner en el escaparate. Aquí lo que ha pasado es que yo se lo comenté a la editorial en su momento, a principios del mes de julio. La editorial lo comunicó a la distribuidora está en Galicia, y yo no sé qué le ha pasado a la distribuidora, que no ha mandado los libros como debería ser. Entonces yo tampoco podía coger y largarme a donde vivo habitualmente, que está a 400 kilómetros de aquí, a coger los libros, como decía Conchi anoche, que no. Y entonces tampoco es grave, porque estará en la librería Nobel mañana, pasado mañana, el lunes, y dice que lo va a poner en el escaparate. Y si queremos un autógrafo tuyo, Que lo dedique, que se lo dedique. Pues si tú... Mira, José Manuel, si quieres un autógrafo mío lo vas a tener, ¿eh? Porque como tú vas a organizar la presentación en Los Olivos, pues ese día de la presentación en Los Olivos ya lo organizaremos. Además la voy a presentar en Murcia también. Yo presenté en la Furia en la librería Tajo, enfrente de la universidad. No te preocupes por la firma, que la tendrás. ¿Ya se acabó? Yo creo que ya no. Sí, tengo otra pregunta. Menos mal. Referente a esa historia de Jesús, ¿qué te incitó a investigar sobre la historia de Jesús, anteponiendo toda la situación que se vive desde el catolicismo, etcétera, y escribir una historia, quizás porque no sé la novela de qué va, ¿no? O sea, el enfoque, ¿no? Entonces, ¿qué aventura te aventuró a hacer la novela y cómo fue esa investigación? Yo no he investigado nada. Yo tenía unas ideas sobre lo que he dicho antes, sobre la MAT. En realidad yo tenía un proyecto, quería cambiar de aires y quería escribir una novela sobre un tema que no ha escrito nadie nunca ha escrito nadie sobre eso, un tema absolutamente virgen y nuevo, que es el asesinato de Kennedy.
Y yo estaba un día desayunando en la cafetería y me viene mi amigo Adrián y me dice por teléfono: oye, ¿tú no sabes que hay un misterio que nadie sabe lo que hizo Jesús entre los 12 y los 30 años? Y hostia, fue como un puñetazo y me caí a la lona, ¿eh? Sí. A partir de ese momento ya no pude pensar en otra cosa, nada más que en escribir esta novela. Y de que cómo he investigado, pues yo no he investigado nada. Muchas veces los escritores, cuando les hacen una entrevista, dicen: es que la novela se escribió sola, la novela se escribió sola. Bueno, pues la novela se escribió sola, yo lo juro sobre la Biblia. Yo no sabía lo que iba a pasar en la página siguiente, yo me ponía a escribir. En la vida he tenido el susto ese de la página en blanco, nunca jamás, nunca. Y ya está, yo me ponía por la noche en el iPad, me tumbaba en la cama y escribía 1 hora y media cada noche, y la novela pues se escribía sola. Y de investigar nada, te aseguro que nada. Cuando yo he leído todo lo que he podido sobre historia de las religiones, bla, 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 todo ese rollo, todo lo que he podido. Cuando he hecho Maido, que yo estaba con una topografía del más allá, eso es la tesis doctoral que nunca pude leer por razones que no vienen al caso. Son 500 páginas explicando cómo es en la mente prehistórica y en la sociedad antigua la idea que se hacen del más allá y del camino al más allá. Y yo, el libro de los muertos, la edición de la editorial regional, que por desgracia ya no existe, la editorial regional, nacional, editorial nacional, no veas cómo lo tengo yo de subrayado. Pero aparte de eso, es que yo he dedicado toda la vida, mi curiosidad natural, a eso, toda la vida, desde que tengo uso de razón. Y entonces, pues, no he investigado nada, José Manuel. Eran más o menos nociones que yo medio tenía ahí guardadas. ¿Cuándo vendrás en Murcia? ¿A partir del 15, 16 de 30 de...? Mira, ayer la Luisa, la de la editorial, me coge y me dice que suspenda este acto de hoy y que lo haga en septiembre, lo ponga en septiembre. Y dije: de eso nada, ¿tú cómo estás? Lo suspender yo, estoy con todo el mundo avisado ya y la ilusión que tengo. No. Entonces, yo lo he hecho aquí, lo he hecho ahora en Águilas porque me ha dado la gana a mí, porque me apetecía hacerlo en Águilas, porque estoy enamorado de Águilas y porque en Águilas en verano hay más gente que en invierno. Pero la temporada idónea para hacer estas cosas es el otoño o la primavera. Entonces, en Murcia, pues ya lo organizaremos en la librería Tajo, y ya lo organizaremos, si lo queréis hacer también ahí en Los Olivos, pues a partir de septiembre, cuando queráis. Perfecto, gracias. Yo quería... Hola. Dos preguntas que yo creo que en parte las has respondido en tu anterior, para la redundancia, respuesta. Pero si me las puedes aclarar un poquito más, una es, tenía curiosidad el por qué desde los 12 a los 30. Según has comentado, es porque te lo planteó un amigo, pero ¿por qué de los 12 a los 30? Una pregunta, y la segunda... has dicho que se escribía sola, que no has investigado, que eran un poco de tus conocimientos anteriores o lecturas anteriores, pero si pudiese dar más o menos un porcentaje, ¿cuál piensas que es de ficción y cuál basado, entre comillas, en hechos reales o por lo menos que estén documentados? Esas son las dos preguntas. Entre los 12 y los 30 años no lo he puesto yo, lo pone el Evangelio y lo ponen los conocimientos que se tienen sobre este señor o sobre este personaje. Eso no es un invento mío, es que después de estar en el templo teniendo la conversación o discusión con los doctores y con los sabios, pues parece ser que no se sabe nada más de él hasta que vuelve a aparecer y recibe el bautismo de San Juan
y todo eso. Por cierto, que dicho sea de paso, yo le he puesto contenido a la conversación que él tiene con los doctores del Templo de Jerusalén. Y el contenido que le he puesto, que también es algo que de forma difusa pues incide en que se tuviera que marchar de allí, a eso que es un abanico, ¿no? Si es que creía que me estaba haciendo señas. El contenido es que hay una serie de pasajes del Antiguo Testamento, especialmente en el Éxodo, en los que el Dios Yahvé se muestra muy cruel, en varios pasajes, no solamente en el de Jericó, cuando dice que en la ciudad de Jericó tienen que entrar los judíos y no tienen que dejar a nadie con vida, ni a mujer, ni a niño, ni a animal, ni nada, todos a cuchillo, pero no es el único pasaje, hay más, y entonces yo he llenado eso de contenido. Bueno, entre los 12 y los 30 años, y después el porcentaje de lo que sea de ficción y lo que sea de historia, pues como dice en la tele, me encanta que me haga esa pregunta, porque he aprovechado para ser un poco borde, he sido un poco borde, pensando en una persona en concreto que conozco, con la cual tuve un problema, que tiene una secta y que es bastante conocida esa persona. Pues es que a mí ya me cargan un poco todas las personas estas que van de espirituales y que te dicen que te mandan un abrazo de luz y después son bastante bastante canallas, ¿eh? Y entonces ahí pues también he metido, esto forma parte de la ficción, también he metido a un tío que era un iluminado que tenía una secta y que iba, pues eso, iba de líder, iba en la apariencia externa de, digamos que se la daba de súper espiritual, pero en la práctica era un tío que nada más que quería poder, quería acaparar poder y todo eso. Y ahí la mayoría es ficción. He vuelto otra vez aquí a las minas del Sinaí, que me han gustado, porque en la Furia ya metí un tema de las minas del Sinaí, y es que me va a mí, me va al tema de las minas del Sinaí. Y entonces aquí he vuelto otra vez a eso, y esto es todo ficción, que en el Sinaí había minas de diamantes y de, ¿no? Yo qué sé. Esto es historia, esto no es ficción. Yo lo que he hecho, lo que he intentado es retratar una cultura inmensa, una cultura riquísima, una cultura muy subyugante y muy alta en decadencia, en el año 0, o el año 1, el año 20, en decadencia. Y yo la verdad es que escribiendo sobre Egipto, estudiando todo lo que he dicho antes del libro de los muertos y estas cosas, pues he llegado a cogerle afecto a Egipto. Cuando yo presentaba a Furia, el origen de Dios, que la presentamos aquí también el 28 de marzo del 18, yo me refería a Heródoto. Cuando Heródoto habla de Tebas, dice Tebas la de las 100 puertas. Bueno, pues curiosamente Tebas no tenía 100 puertas, ni tenía 10 puertas, ni tenía una puerta, ni tenía ninguna puerta, porque Tebas no tenía murallas ni tuvo nunca murallas. Y esto es porque en Egipto ninguna ciudad tenía murallas. ¿Y por qué? Por lo que he dicho antes de la Maat. Porque la Maat era el orden, y el orden estaba garantizado por el faraón, que era una autoridad muy potente. El faraón era un dios auténtico en la tierra. Y por esta razón, yo creo que ellos llamaban a su país Tameri. Tameri significa la tierra amada, Egipto la tierra amada. Yo he sentido realmente nostalgia de ese país y de la belleza de ese país, de los alcances filosóficos y religiosos de ese país. Y he escrito muy influido por esto, por el amor a Egipto
que yo también lo comparto con los que le llamaban la Tierra Amada, Tamiri. Pero hay mucho de ficción. Y una parte que el porcentaje, yo no sé qué, ya qué sé. No, te lo ve. La pregunta ha sido muy intencionada desde el punto de vista de alguien no entendido en la materia, como yo, por ejemplo, y supongo que aquí no seré yo la única, cuando lees pues un libro de esta temática, ¿qué me tengo que creer, qué no? Por eso te lo preguntaba. O sea, si tú dices, pues bueno, pues hay una gran parte de ficción, yo disfruto con esa ficción maravillosa tuya, pero ya no presto tanta atención, pues no tengo ni idea de si tiene una puerta o no tiene, ¿entiendes? Ahí era lo que quería yo saber. Yo creo que hay una parte muy alta de ficción que pongamos que como, ya que te gustan los números, pongamos el 80%, ¿te va bien? Pero más o menos, no hace falta ni que dijes el número, con la respuesta ya más o menos. Luego también hay otra cosa, a mandar. Luego también hay otra cosa, que es que me leí los evangelios apócrifos, y los apócrifos, este niño era la bomba, Jesús, era la bomba. En los apócrifos, claro, imagínate un niño pequeño que es Dios y tiene unos poderes que no los puede controlar. Entonces, ahí se muestra cómo por ejemplo, una vez se cruza con un crío que no le caía bien y con mirarlo se cae muerto. Y en Egipto se cargó un templo, ¿no? Solamente con la fuerza, cuando era pequeñito, cuando la huida a Egipto, ¿no? Se cargó un templo y lo convirtió en escoria. Y hay también una chica muy guapa aquí, muy guapa, una chica muy guapa. Nadie me va a preguntar por eso, ¿eh? La ficción. Sí. ¿En la novela o en los apócrifos? La novela. Es la chica de la película. A mí me gustaría también, Pepe, al hilo de lo que ella ha comentado, que bueno, como aquí estamos muchos que no somos muy entendidos, pero bueno, yo la novela sí la he leído y ya sabes que lo que más me gusta es cómo lo relacionas con el concepto de la mar o mar. Pues me gustaría que desarrollara un poquito más lo que es la mar, la pluma de mar. Ahí, bueno. Para entender un poquillo cómo lo relaciona. Mira, estaba pensando hoy en escribir un artículo que se llamaría Osiris Jesús germánico. Porque yo, bueno, vamos a empezar. Maat, el juicio de Maat. Tú sabes lo que decían los egipcios. La religión de Osiris es la religión popular, no la religión intelectual. Los egipcios decían, así como Osiris murió y resucitó, así nosotros también moriremos y resucitaremos. ¿Eso te suena? ¿Te suena, no? Eso es lo que se dice de Jesús. Osiris era un joven asesinado a traición, era un chico bondadoso. Y Osiris, después de su muerte definitiva, porque después de morir se convirtió en Dios, es el juez de los muertos. Y el juicio final de los cristianos, hay una semejanza total, como dice Maido, entre la visión cristiana en muchas cosas y la visión egipcia. Entonces, el juicio de los muertos es un juicio que mucha gente que hay aquí ya lo sabe, en el que había una balanza y en un platillo de la balanza se ponía el corazón del difunto y en el otro platillo la pluma que representaba Maat, que es una pluma de avestruz. Hay una diosa que se llama así, la diosa Maat, que va adornada con una pluma de avestruz. Y si el corazón era más pesado que la pluma, pues se lo comía una bestia
muy fea que se llamaba Anit. Y si no, en caso contrario, pues tenía licencia para iniciar el largo y peligroso camino a la campiña de los juncos, que era el paraíso egipcio. Ma'at es un concepto de la religión y de la filosofía egipcia que está por todas partes, pero básicamente de forma muy clara y muy aguda en el juicio de Osiris. Y ya está. ¿Qué más quieres saber de Ma'at, Conchi? ¿Cómo lo relacionaba con lo que Jesús podía haber aprendido en Egipto, ¿no? Con ese, Pues tú sabes... con el bien de la justicia de No, si es que el concepto de las buenas obras es un concepto que a mí me parece que yo no lo he leído, y mira que he leído sobre historia de las religiones y cosas de estas, de filosofía, y todo ese rollo, todo ese cuento. Pero yo, ver con claridad, con la claridad con la que lo he visto en el concepto de Ma'at, es decir, el hacer las buenas obras y además garantizar que se hacen esas buenas obras, porque si no, en el juicio de Osiris lo vas a pasar mal, yo no lo he visto en ningún sitio. Entonces me parece claro que Jesús, cuando vuelve a su país, pues que viene muy embebido del tema de la Ma'at, aparte de que pudo también venir embebido de la filosofía estoica. Quería hacer una pregunta referente a ti personalmente. Como hablas de lo de los muertos, bueno, toda esta historia de Egipto, ¿qué sientes tú si tu misión en la vida, junto a ese proceso de reencarnación que vienes de Egipto a lo mejor, qué es lo que sientes tú por dentro, que ahora tienes ese valor profesional que eres abogado, defensa de la verdad, etcétera, etcétera? ¿Cómo lo unes todo para generar esta gran obra? Yo, cuando estábamos aquí presentando Una Furia, yo comentaba que el espíritu muerto del santo sufí, Maulana, me estaba mandando mensajes. Yo ya dije que estaba el José, que era José Rodríguez Hurtado, haciendo la presentación conmigo. Yo ya dije ese día que esto no quería decir que yo fuera un iluminado, ni que fuera un santo, ni que fuera un extraterrestre. Y ahora con esta historia, no sé si es lo que me está preguntando o no, pero ahora con esta historia yo tengo el sentimiento de que puedo hacer algo por la gente, pero tampoco por eso me he conseguido un iluminado, ni un santo, ni un extraterrestre. ¿Es eso lo que me preguntaban o no? Bueno, si era, porque a veces uno puede sentir que está aquí para algo más que lo que nos dedicamos a la profesión y que tenemos una misión más allá de lo que es lo humano, sino para crear un mundo mejor y que a lo mejor está conectado también con nuestro pasado de otras vidas. Sí, a mí también me han dicho que eso, de que tengo una misión, pero es que no es algo que yo deba contar aquí en público, porque además parece un poco como me decía Conchi ayer, un poco así. ¿Tú de qué vas? Sí, me lo han dicho, que tengo que hacer algo. Es lo que estoy intentando. Pepe, en la Furia hablas precisamente del enfoque de una nueva religión monoteísta, el paralelismo que puede tener que Jesús en esos años en los que se pierde fuese a Egipto y aprendiera ese tipo de nueva religión que luego viene a traernos. ¿Hay algún paralelismo?
no lo veo, porque eso había sucedido en 1450 a.C. Y la religión de Atón estaba muerta, y entonces eso era un momento ya muy remoto, o sea, no había nada que recordara a Akenatón, ni a la religión de Atón, ni a Nefertiti en este momento que estamos hablando. Yo creo que es algo que no tiene nada que ver con la fundación de una religión nueva, ni con un monoteísmo nuevo, ni con nada nuevo, sino que es un fenómeno que yo percibo. Lo que yo creo que se produjo es que él, sea Dios o sea hombre o sea lo que sea, pues se impregna de esto que he dicho ya hoy muchas veces, de la Mahat, que es una ética personal sin mayores pretensiones de fundar nada nuevo, ni de hacer nada grandilocuente ni grandioso. Yo no veo ese paralelismo. Le voy a decir a José que quite esa luz. José, quita esa luz, por favor. Mucho mejor. ¿Cómo vas a comparar? Mucho mejor. Madre mía. Así. ¿Ya? ¿Puedes hablar más fuerte, Elisa? Sí, perdón, yo tengo la voz así muy suave, muy templada. Pues cuando hablas en la glorieta hablas de maravilla, ¿eh? Eso me llaman el poder del micro, que transforma, de milagro. No sé cómo. Dicho por una compañera, no por mí. Igual así de silenciosa y... yo cuando leo libros, que a mí me encanta leer libros, realmente es lo que me fijo en la profundidad que me transmiten cuando me aporta ese conocimiento que me abre el alma. Para mí esa es la información más importante y realmente lo que me ayuda a conectarme con el conocimiento, con esa sabiduría interior. Realmente lo que hace un escritor o una persona que tiene esa capacidad de contar historias, también desde dónde las cuenta y a mí que me aporta. Entonces yo me voy más ahí, no tanto en la aportación de los datos con hechos históricos, con hechos, no, sino qué me aporta a mí, al alma, y con eso me quedo, porque lo demás hay muchas hipótesis, teorías, que realmente como puede verificar que algo tan remoto sea cierto y verdadero, tal y como no ha llegado a nuestros tiempos ya y ahora. Y las enseñanzas del alma, el conocimiento que va dentro, eso sí que es auténtico porque es algo que podemos experimentar y vivir en el día a día. Y al final, si esto nos ayuda a conectar con esa parte interna de cada uno, pues eso es para mí lo más bonito, lo más que yo me puedo quedar de una lectura y de su autor. Pues era un compartir. Pues igual te puede interesar, porque ya he dicho antes que... ya he dicho antes que él tiene un enemigo, el enemigo de Jesús de Nazaret, es la inercia que le lleva a alguna situación que se produce en la historia, la inercia que le lleva a pensar en sus intereses, a pensar en su bien, en su seguridad, en su supervivencia, y se da la vuelta y hace lo que tenía que hacer. Y a esto es a lo que yo me refería antes cuando decía que tiene que luchar contra su lado oscuro. O sea, que esa parte que dices tú de enriquecimiento del alma, me parece a mí, o me temo, que la vas a encontrar, ¿eh? Es que es la misma historia en el fondo, siempre lo mismo que dice
ese simpático muchacho de Cartagena, que es Arturo Pérez Reverte, cuando habla de la mujer, sabes que tengo querella personal con él, ¿no? Que dice que cuando le escribe sobre la mujer es siempre la misma mujer, ¿eh? Pues eso que dices tú, el camino del héroe, es siempre lo mismo. O sea, yo una vez di una conferencia sobre el camino del héroe, precisamente, y ahí lo que decía era que en todas las historias que se precien se repite el patrón del cuento maravilloso tipo cuento popular, siempre, 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 siempre. Los niños pequeños te dicen, papá, cuéntame el cuento, y ya se lo has contado, pero entonces es que quieren escuchar el cuento. Son todos iguales, porque tiene la misma estructura narrativa. Es una estructura narrativa para triunfar. Tiene un éxito tan apabullante que los cuentos se originaron en el Paleolítico. El otro día decía Lorenzo en la conferencia 4 de agosto de 2021 que los cuentos se originan en el Neolítico. Yo creo que no, ya se lo dije y le expliqué por qué después en el paseo. Entonces, los americanos, cuando hacen su cine, son muy listicos ellos. Y lo que han hecho ha sido copiar el patrón narrativo del cuento popular, la estructura en 3 actos, el planteamiento, nudo y desenlace, con sus puntos de giro. Hay un libro fantástico de Linda Seger, que es analista de guión en Hollywood. Analista de guión quiere decir que le pasan guiones y ella los estudia y dice si son buenos o no y cómo se pueden mejorar. Que esto lo explica divinamente, divinamente. El libro me lo regaló Juan Piquer y no sé dónde está, lo he perdido, pero me acuerdo lo que dice. Y lo que dice es que incide mucho en la estructura en 3 actos, en los puntos de giro para pasar de una fase a la otra de la historia. Y esta novela, si tú coges el nombre del héroe y en vez de llamarle Jesús le llamas otra cosa, se lee como una historia de aventura divina, divina. Es como Gilgamesh y la muerte, que se puede leer como una historia de aventuras, se puede leer como una novela psicológica y se puede leer como se quiera, con toda la carga y toda la densidad que uno elija. Y a esta le pasa igual, ¿no? He dicho. Pues vamos a darte un aplauso de despedida. La verdad que es súper interesante que ese amigo del libro. Entonces, se lo ha prestado, no sé quién se lo ha prestado, pero bueno,